La evasión fiscal en la República Argentina constituye un delito. Evadir los impuestos no es una vivada. No se trata de una travesura, a veces quizás de un error. Uno lo puede admitir como un olvido. Pero existen leyes tributarias. Y entonces, evadir los impuestos, no pagarlos, conforman un delito. Claro, lo hay de distinto tipo. La evasión fiscal impaga, que luego acumula recursos, fondos, capitales que pueden, por ejemplo, liquidarse con una moratoria, que suelen ser, en definitiva, ni más ni menos que el caso más común de evasión, de una persona o una empresa que muy probablemente no pueda pagarlos por alguna situación determinada o que elija hacerlo de esa forma ante la flexibilidad que luego tiene el Estado para cobrar en cómodas cuotas, con alguna condonación de intereses. Pero hay otro tipo de evasión que es un poco más grave por el volumen que representa, es decir, por la cantidad de plata de la que estamos hablando, y porque además conforma un doble delito, el de la evasión fiscal, pero también el de la fuga de capitales, es decir, la salida ilegal de recursos generados en la República Argentina, que se remiten al extranjero sin dar cuenta de esos fondos. Claro, se puede hacer esto de manera legal, obvio, es mucho más oneroso y genera una carga tributaria, como para cualquiera de nosotros, cada vez que declaramos un ingreso, que vendemos una propiedad o que hacemos alguna transacción que esté por encima de los mínimos no imponibles. Según estimaciones, los argentinos tienen depósitos en el exterior no declarados por cerca de, escuchen bien, 460.000 millones de dólares. De hecho, es un poco más la estimación, unos 466.000 millones de dólares. Es decir, 10 veces más del volumen de deuda que acaba de acordar con el Fondo Monetario Internacional el gobierno de Alberto Fernández para sacarnos de encima ese masazo que significó la vuelta del fondo durante la gestión de Mauricio Macri. Vale decir, con la guita que los argentinos tienen en el exterior no declarada, podríamos pagarle 10 veces la deuda al Fondo Monetario Internacional de un plumazo, de contado, seguramente ahorrando en intereses. Pero también alcanzaría, por ejemplo, para liquidar la totalidad de la deuda pública argentina, estimada más o menos en algo así como 260.000 millones de dólares. Vale decir que hay argentinos que han fugado y evadido impuestos, han fugado plata evadiendo impuestos, por casi 2 veces la deuda total de la República Argentina. La situación, el cuadro, se completa con una realidad también estadística, y es que no se cuentan de a centenares de miles, mucho menos de a millones, los argentinos que fugaron guita al exterior y que hoy cuentan con depósitos en paraísos fiscales. Se trata apenas de un puñado, un par de miles que no alcanzan a varias decenas de miles, y en realidad la certeza es que son menos de 100 los que concentran casi la mitad de esa riqueza. Es decir, menos de 100 argentinos, o empresas argentinas, o personas jurídicas, si querés, fugaron guita por al menos 4 o 5 veces la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Claro, desde el oficialismo, desde el kirchnerismo, si me permiten, presentaron un proyecto casi tocándole el hombro a Alberto Fernández para decirle, che, ¿y si vamos a buscar la guita de estos muchachos que han decidido no pagar impuestos? Porque la verdad es que si el esfuerzo lo tiene que hacer cada monotributista, cada empresario pyme, cada empleado, cada ama de casa, cada vez que va a comprar 1 kilo de harina y paga el IVA, ¿por qué no multiplicamos los esfuerzos y hacemos que aquellos que ya cometieron un delito financiero realicen entonces también su aporte para salir de esta situación? ¿Qué es lo que dice el proyecto? Vayamos a cazar a los evasores, es decir,
a los delincuentes, persigamos a los delincuentes y hagamos que con los recursos que se generan de esa manera podamos cancelar más rápidamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La realidad es que si uno lo piensa y decís, che, tanto jodieron con el hecho de que los bienes incautados, por ejemplo, el narcotráfico, la extinción de dominio por los hechos de corrupción, entonces efectivamente debe ser lo correcto. Bien, pues no. Pues no. Como era de suponerse, la oposición en la República Argentina eligió cerrar filas detrás de los evasores. En parte es lógico, los evasores son ellos. Cuando uno ve que hasta quien fue ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri tenía sus propios ahorros en dólares depositados en el extranjero. Cuando nos enteramos que apenas después de la derrota de Mauricio Macri en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto de 2019, hasta un juez de la Corte giró depósitos al extranjero por $650.000. Y lo mismo hizo Julio Contegrán, un conocido de los bonaerenses, y otros tantos funcionarios de la primera línea de la gestión. Es cierto, en este caso lo hicieron de manera legal, pero quieren que empecemos a revisar todas las posibilidades de fuga de capitales a través de mecanismos que habilitó el gobierno de Mauricio Macri. No solamente eso, sino que se escudan en la idea de que crear impuestos está mal, pero acá no estamos hablando de una mayor presión para el sector productivo. Estamos hablando de perseguir a los delincuentes que evadieron impuestos y lo hicieron a través de un delito de fuga de capitales que muchas veces además está ligado al lavado de activos, es decir, un tercer delito financiero. Siempre decimos que para algunos los delitos contra la propiedad privada concreta, ¿no?, el que roba un auto, el ladrón de gallina, no hay que castigarlo con el máximo rigor. Pero cuando el delito es financiero, lo que se conoce como el delito de guante blanco, hay que darle el máximo nivel de contemplación. No se te ocurra a vos comprar un alfajor y pagarlo con débito de la tarjeta del plan alimentar porque mereces una condena a muerte. Ahora, fugá de a centenares de miles de millones de dólares sin pagar un solo impuesto y recibirás un abrazo y una felicitación de algunos sectores de la política argentina. Esta realidad, claro, viene a contrastar y obliga a dejar en claro algunos elementos. La iniciativa, el proyecto, que no es la panacea tampoco, digo, hay que reconocerlo, pero por primera vez busca sentar las bases para el levantamiento del secreto bancario. Según los argumentos que se presentaron en la iniciativa, el mayor volumen de recursos evadidos, fugados por los argentinos se encuentran en no más de 4 locaciones, paraísos fiscales básicamente, o cuevas de evasión fiscal, con lo cual tampoco es que se trata de hacer una persecución mundial, sino con simplemente lograr el levantamiento del secreto bancario en 3 o 4 paraísos fiscales, y para eso necesitamos una ley del Congreso y por supuesto mucha decisión política, sería suficiente para repatriar esos fondos y alcanzar entonces un volumen de ingresos que nos permitiría sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional de un plumazo. Y acá aparece la brillantez de esta iniciativa. ¿Qué es lo que falta? Un elemento que a mí me parece virtuoso y que tiene que ver con la chance de que aquellos que puedan figurar como arrepentidos, como informantes arrepentidos y pasar el dato de dónde está ocurriendo esta irregularidad, es decir, algo que no tendría que formar parte del proyecto. Se trata de, che, alguien está cometiendo un delito, corresponde que lo denuncies, pero aún así aparece la chance de que aquel evasor, aquel fugador de divisas, que se dé cuenta que está mal, que tiene que cambiar la actitud y que entonces pueda aportar datos
de quienes más lo estén haciendo, pueda quedarse con una parte como reconocimiento al acto positivo de aquello que se va a recaudar. Claro, el grito en el cielo. ¿Están pidiendo la delación de otros compatriotas? No. Están pidiendo que se denuncie el delito de evasión fiscal, que nos destroza, que hace pelota el bolsillo de los argentinos y argentinas. De eso se trata en definitiva esta iniciativa, que deberá ser discutida en el Congreso Nacional y que quizá no se apruebe y que puede no ser la mejor herramienta, pero lo que me llama la atención, lo que me revuelve el estómago, es la capacidad que tienen algunos de cerrar filas automáticamente detrás de los evasores, es decir, de salir rápidamente a defender delincuentes. Soy Maxi Pérez y esto se llama Código Baires. Y así arrancamos una nueva jornada de Código Baires en Radio La Plata 90.9 del dial. Hoy con cielo algo nublado. ¿Cómo estás, Pili? Buen día, muy bien. Preguntándome quién podría estar en contra de ese proyecto. Bueno, ¿no? ahora lo vamos a repasar. Sí. Déjame mandar un saludo a Andrés, a Alejandra, a Jorge, a Jessy, a Fernanda, que nos estaban siguiendo a través del streaming de video y a todos los que se fueron sumando, ¿no? Por supuesto, los invito a seguir escuchando en www.radiolaplata.com.ar, ¿no? También nos pueden seguir en las redes sociales y interactuar con nosotros, por supuesto.